La siguiente historia real fue relatada por Walter Vath en diciembre de 2010. Se refiere a sus experiencias durante el seminario evangelístico de 1993 celebrado en el Teatro Massey en New Westminster, BC, donde presentó por primera vez en Canadá la serie El conflicto de Génesis y la serie original La verdad importa a 1260 personas. Ángel disfrazado. En 1993 fui invitado a hacer una serie en Canadá. Solo quiero decir que no llenamos los teatros Massey. Eran 1260 asientos. Y cada asiento estaba lleno excepto uno. Siempre el mismo cada noche. Y era ese. Era como si hubiera una puerta allí. Había un pasillo y un pasillo. Y un asiento, ese, estaba abierto. ¿Conoces la historia? No. Debes conocer la historia. No conoces la historia. Estoy seguro de que conoces la historia. Y teníamos conferencias dobles. Bueno, déjame contar la historia entonces. Teníamos conferencias dobles cada noche. Fue mi primera serie en un país extranjero. Quiero decir, he hecho series en otros lugares, pero la primera en el extranjero. Y antes yo nunca había hecho una serie por mí mismo. Siempre he trabajado con un pequeño hombre llamado Francois du Plessis. ¿Lo conocen? Él siempre dice: Walter, tú lo tumbas, yo lo recojo. Él es encantador. Sí, entonces yo estaba solo y pensé: Señor, ¿qué voy a hacer? Esta historia es un salvavidas para mí, realmente, porque me ha sostenido por 23 años. La historia es realmente muy importante para mí. Y la primera vez, solo la primera vez en Canadá. Quiero decir, el presidente había escrito una bonita carta a esta gente de aquí, ensuciando mi nombre antes de que yo llegara aquí. Y así me encontré con una pared de ladrillo cuando llegué allí, así que tuve que aprender muy pronto lo que las paredes de ladrillo se trataban. Y luego tuvimos estas conferencias dobles y cuando empecé a entrar en las verdades reales, ya sabes, marca de la bestia y todas estas cosas. ¿Sabías que los canadienses podían ser muy ásperos, no tan malos como los alemanes, pero lo suficientemente malos, y ellos irrumpían en el frente y se ponían violentos? Y algunos de ellos corrían al escenario y me quitaban el micrófono y gritaban a la audiencia: el anticristo no es el Papa, este hombre es el anticristo, y tuve que lidiar con todo eso. Y se volvieron más y más agresivos, y eventualmente querían llegar a lo físico, pero la sala era grande, quiero decir, 1260 personas, eso es mucho. Y al final estaban todos en la parte de atrás, no les importaba que yo sufriera con toda esa gente aquí delante, y como eran conferencias seguidas con un descanso de 15 minutos. Yo bajaba del escenario y trataba de ir a la parte de atrás. Nunca llegaba allí, ellos venían y me molestaban. Entonces cada noche, esa puerta, mientras yo estaba ocupado con mi primera conferencia, se abría esa puerta. Y entraba un niño con síndrome de Down. Ya saben la historia, entraba caminando y se sentaba en esa silla. Y él era lindo. De esta altura, le colgaba la lengua. Y él cantaría. No molestaba a nadie. Se sentaba allí. Y entonces cuando este drama comenzó, y estas personas llegaron a ser agresivas, él se levantaría. Él tiene estos pequeños brazos cortos y fornidos, y él los atraviesa y él viene y se para conmigo. Me rodeaba con sus brazos, pone su cabeza aquí, y cantaba. Y no hay manera de que puedas golpear a alguien que tiene abrazado a un niño con síndrome de Down. Es verdad. Es físicamente imposible, no puedes hacerlo, no importa cuán agresivo eres.
Así que me volví totalmente dependiente de mi niño con síndrome de Down. Y 2, 3 veces tardo en venir. Yo estiraría mi lectura, créanme que puedo estirar conferencias. Hasta se abría la puerta y respiraba aliviado. Siempre la misma silla, quiero decir, había 1260 personas que podrían haberse sentado allí, pero siempre estaba libre. Era su silla. Y luego nos mudamos del Teatro Massey, no sé a dónde nos mudamos, al otro lado de Vancouver, en una iglesia. Ahí estaba yo en el otro lado de Vancouver y por supuesto él se había ido. ¿Ahora quién era el niño con síndrome de Down? Pensé que era parte del personal, tal vez el hijo de un vecino, porque siempre venía solo, y la pregunta es por qué no hay ayuda, no hay padres, ni nadie con él. Y cómo llegó aquí y cómo entró, y preguntas como esas, bueno no sé, él es parte del establecimiento, y lo extrañé. Y luego descubrimientos asombrosos son muy amables conmigo, que solo me dan sabes 7 conferencias seguidas o algo así, en un día y era sábado. Y yo tenía que viajar al día siguiente, y estábamos en el otro lado de la ciudad, y yo tenía algo así como no recuerdo 6 o 7 conferencias, realmente algo ridículo, y en aquellos días no había ordenador, solo tenía diapositivas. Y así tenías todos estos cartuchos y tenía que empaquetar las diapositivas para que vuelvan a sus pequeños paquetes, y yo había dado la penúltima lectura, en la última lectura, pero a mitad de las conferencias, las puertas del fondo se abrieron, y el niño con síndrome de Down entra caminando. ¿Puedes creer eso? Y pensé ahora, esto es raro, sin padres, sin adultos, a ambos lados de Vancouver. ¿Qué significa que los autobuses, el transporte, no se puede caminar, no es parte del establecimiento? ¿Quién eres tú? Y saben que el mismo asiento, ese mismo, estaba libre, y él se sentó justo en el frente, y yo di esa última conferencia y lo miré. Y luego después de la lectura tuve que empacar todas estas diapositivas porque tenía que volar al día siguiente. Tenía todos mis pequeños paquetes allí y los puse ahí, y toda la gente salió al vestíbulo para refrescarse. Y solo él y yo, estábamos en esta iglesia. Y luego se levantó y yo estaba de pie detrás del púlpito, empacando mis diapositivas. Y él se levantó y caminó alrededor y subió las escaleras, y vino detrás del púlpito, puso sus brazos alrededor mío, puso su cabeza ahí, con su pequeña lengua colgando, y cantó. Así, y puse las diapositivas y lo miré, y puse las diapositivas, y lo miraba y le dije, lo empujé así, y lo miré así, y le dije bien, quiero que me respondas una pregunta. ¿Eres un hombre, o eres un ángel? Y él hizo esto. Exactamente así lo hizo. Y se fue y nadie lo volvió a ver. Ahora, he tenido gente subiendo al escenario en Eslovenia, queriendo matarme. He tenido esas series bajo la protección de la policía, con el comisario de policía sentado al frente, y 200 de soldados o policías alrededor del edificio, protegiéndonos. Esos tipos subieron al escenario y sacaron a mi pequeña traductora, era una chica, la empujaron tan fuerte que voló la pobre. Me quitaron el micro de la mano, me empujaron y ordenaron a todo el mundo que se fueran. Pero nadie se marchó, nadie se fue, tuvieron que marcharse ellos. El público se levantó como uno y dijeron que se marchen ellos. Muy interesante. ¿Sabes qué? No me molesta, no me perturba, no me preocupa si corren en el escenario, si me empujan o tomen a la pequeña traductora. Dije que todo está bien, hay un niño con síndrome de Down aquí. En algún lugar, no tengo que verlo más, no tengo que hablar más con él, pero sé que está ahí. ¿Y no es un niño con síndrome de Down? Un ángel. 186.000 soldados asirios muertos en una noche.
no te metas con un niño síndrome de Down. Pero el versículo dice ahora, no por la fuerza, no por el poder, sino por mi niño con síndrome de Down, dice el Señor. Así que si ese ángel me sostuvo, por lo que fue 1260 menos 1.